Roma imperial, dinastía Antonina. La dinastía Antonina prevaleció del año 96 al 192 después de Cristo, y fue en este periodo donde el Imperio Romano alcanzó su máximo esplendor. La dinastía Antonina, también llamada Ulpioelia, estuvo conformada por los emperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Lucio Vero, Marco Aurelio y Cómodo. Desde Trajano a Marco Aurelio fueron catalogados por los historiadores como los buenos emperadores. Sin embargo, le atribuyen a Cómodo un reinado desastroso. Se considera que fue él el causante de la debacle de la dinastía y de la crisis del Imperio Romano en el siglo III. El 18 de septiembre del año 96, el emperador Domiciano fue asesinado durante una conspiración en donde participaron los miembros más cercanos al monarca. Es probable que el Senado y la Guardia Pretoriana estuvieran al tanto del complot, pues inmediatamente después se nombró al sucesor de Domiciano, un senador anciano y respetado de nombre Nerva. Al parecer, la Guardia Pretoriana y el Senado habían elegido a Nerva como a un emperador de transición, pues un año después de haber asumido el mandato, es prácticamente obligado a adoptar a su sucesor Trajano, un prestigioso militar que había participado en notables campañas para apaciguar rebeliones y proteger las fronteras del imperio. Después de un año y 4 meses de reinado, Nerva muere por causas naturales el 28 de enero del 98 y fue sucedido por Trajano. Marco Ulpio Trajano gobernó del año 98 al 117 después de Cristo. Nacido en la Bética en Hispania, sería uno de los primeros emperadores de origen provincial. Trajano contribuyó en un amplio programa de construcción en la ciudad de Roma, siendo sus principales edificios públicos el Foro, el Mercado y la Columna de Trajano. Sin embargo, y como era de esperarse, los logros más sobresalientes de este emperador fueron sus campañas militares. Durante el periodo de la anterior dinastía, el emperador Domiciano había perdido popularidad por la derrota que sufrió contra los dacios, y el posterior tratado de paz con el rey de Cébalo, y como consecuencia del tratado, el Imperio Romano terminó pagando una especie de tributo a los dacios, situación muy mal vista por los senadores, el ejército y el pueblo romano, pues consideraban que Domiciano era un gobernante débil que estaba comprando la paz. Trajano, por el contrario, lanza una campaña militar contra Dacia en el año 101 después de Cristo, derrota a Decébalo y toma sus territorios. Para el año 106, el Imperio Romano ya había conquistado por completo toda Dacia, apoderándose de las tierras, ganado y tesoros de ciudades importantes. El ejército tomaba como prisioneros a hombres, mujeres y niños que posteriormente eran vendidos como esclavos. En ese mismo año invadió el reino de los nabateos, estableciendo una nueva provincia a la que nombró Arabia Pétrea. Del 107 al 113 después de Cristo se vivió un periodo de relativa paz en el reinado de Trajano, el cual aprovechó para realizar obras carreteras que beneficiarían a las regiones donde él era originario. Construyó colegios para los hijos de los militares y orfanatorios para los niños que perdían a sus padres en los enfrentamientos bélicos. En el año 113 emprende campañas militares contra los partos, obtiene victorias importantes con las que recupera el control sobre Armenia. Con la derrota de los partos, el Imperio Romano se hace de los territorios de Asiria y Mesopotamia. El destacado militar y ahora emperador Trajano logra tomar las ciudades de Babilonia, Seleucia y Ctesifonte. Formó las nuevas provincias de Armenia, Asiria y Mesopotamia, con las que el imperio alcanzó su máxima extensión, fijando su frontera en el río Tigris. Las conquistas de Trajano hicieron crecer al imperio 1.000.000 de kilómetros cuadrados, pasando de 5 a más de 6 millones de kilómetros.
Tras la muerte de Trajano, toma el trono Publio Helio Adriano, mejor conocido como Adriano, quien se convierte en emperador en el año 117. Adriano se dedicó a reforzar las fronteras del imperio, construye un muro en los límites del territorio en Britania y protege con acciones militares las fronteras con Germania. Sin embargo, y contrario a su antecesor, abandona la conquista de Mesopotamia, por considerar que el dominio en la región era muy costoso. Es probable que haya querido evitar un conflicto armado con el vecino Imperio Parto, y tras un acuerdo cede los territorios de Mesopotamia. Este emperador tuvo que enfrentar una rebelión en Judea, motivada por el propósito imperial de levantar una ciudad romana en la antigua Jerusalén. En el año 132, los rebeldes lograron derrotar a 2 legiones romanas. Se instaura un estado soberano judío bajo el liderazgo de Simón Bar Kokhba, que anuncia la era de la redención de Israel, se proclama libertador y comienza a gobernar Judea. Sexto Julio Severo era un general militar que se encontraba en las campañas de Britania. Desde allá es llamado por el emperador Adriano para que sofocara la rebelión judía. Los enfrentamientos entre los rebeldes y el ejército romano se prolongaron 2 años. Finalmente los judíos fueron derrotados y el Imperio Romano elimina la provincia de Judea, sustituyéndola por la provincia de Siria-Palestina en el año 135. Adriano es conocido también por su gran afición a los viajes. Recorrió todos los rincones del imperio y más de la mitad de su reinado lo pasó fuera de la ciudad de Roma. Mantenía un sistema de comunicación directa con los senadores por medio de cartas, en donde les encargaba la administración de la ciudad y la construcción de obras. En uno de sus viajes a Grecia, conoce a Antino, un joven griego de gran belleza. Se cuenta que Adriano se enamora de él y lo convierte en su amante. El joven Antino lo acompañaría en todos sus viajes. Es posible que el emperador haya sido aficionado a la cultura griega, en donde era bien vista la pederastía. Un hombre mayor que era importante política, social y económicamente, podía adoptar a un jovencito, educarlo en todos los aspectos de la vida y en lo sucesivo convertirlo en su amante. Es conocida e interesante la leyenda de la muerte de Antino. Se cuenta que encontrándose en las inmediaciones de la ciudad de Besa en Egipto, Adriano comienza a sentirse enfermo y débil. Los adivinos egipcios le predicen una muerte prematura, a menos de que hubiera una persona joven que sacrificara su vida a cambio de la del emperador. Debido al amor que Antino sentía por el monarca, se ofrece a morir para salvarlo. El sacrificio consistiría en tirarse al río Nilo y permitirse la muerte por ahogamiento. El emperador, muy afligido por la muerte de su amante, ordena fundar la ciudad de Antinópolis, a orillas del río Nilo. Sin embargo, según la historiografía, la muerte de Antino pudo deberse a un accidente. Tampoco se descarta la posibilidad de un complot orquestado por Vivia Sabina, la esposa legítima de Adriano. El emperador muere el 10 de junio del año 138 y es sucedido por Antonino Pío, quien lo deidifica y traslada sus cenizas al templo del Campo Marte en Roma. Antonino Pío gobernó del año 138 al 161 después de Cristo. Su reinado fue producto del sistema de la meritocracia que fue característico de esta dinastía, es decir, el sucesor de cada emperador no tendría que ser precisamente un descendiente consanguíneo. El gobernante en turno adoptaba como hijo a alguien que se consideraba podría ser un buen emperador. El reinado de este emperador fue muy pacífico y su conducta como gobernante le hizo ganar el sobrenombre de Pío, es decir, bueno o piadoso. En la política interior mantuvo buenas relaciones con el Senado
y en la política exterior no tuvo ningún sobresalto importante, ya que no enfrentó ninguna rebelión ni intentos de invasión por enemigos externos. Antonino Pío sería uno de los gobernantes modelo del Imperio Romano. Los historiadores le atribuyen las virtudes necesarias que podría tener un buen emperador. Desde los gobiernos de Trajano, Adriano, pasando por Antonino Pío y Marco Aurelio, es considerada como la edad de oro del Imperio Romano. Este emperador murió el 7 de marzo del año 161 y lo suceden en el trono Lucio Vero y Marco Aurelio. Lucio Vero y Marco Aurelio habían sido elegidos por la élite imperial desde el reinado de Adriano. Sin embargo, eran muy pequeños y Adriano decide dejar a Antonino Pío como su sucesor. Es por eso que tras la muerte de Antonino, ya convertidos en adultos, comienzan a gobernar de manera conjunta. Esto sería inédito en la historia del Imperio Romano. Aunque oficialmente ambos eran emperadores, en la práctica era Marco Aurelio quien ejercía de manera efectiva el poder. La relación personal, así como el ejercicio de gobierno entre los dos emperadores, fue muy cordial, ya que a Vero se le asignó la dirección del ejército a la vez que adquiría matrimonio con Lucila, hija de Marco Aurelio. Estas dos acciones daban muestra de la estrecha relación y confianza que existía entre ellos. En el año 168, tribus germánicas, los alamanes y marcomanos, atacaron la frontera del río Danubio. Los dos emperadores lideraron la defensa. Sin embargo, cuando regresan a Roma en el año 169, Vero cae enfermo y muere víctima de la viruela durante una epidemia conocida como la peste antonina. Tras la muerte de Lucio Vero, Marco Aurelio comienza a gobernar en solitario. Marco Aurelio admiraba la cultura griega y la filosofía estoica. En el año 176 después de Cristo, fundó en Atenas 4 institutos catedráticos en donde se enseñaba las doctrinas tradicionales, es decir, el platonismo, aristotelismo, epicureísmo y estoicismo. Además, durante las campañas militares contra tribus germánicas, escribió en griego una obra literaria denominada Las Meditaciones. En ella recopiló una serie de reflexiones de contenido estoico, así como pensamientos recogidos desde sus vivencias en los últimos años de su vida. Después de la muerte de Vero, Marco Aurelio tuvo que seguir haciendo frente a las invasiones germánicas. La guerra contra los invasores se volvió cruenta y el ejército romano perdió 2 batallas contra los cuados y los marcomanos. Por otra parte, los costobocos, otro de los pueblos bárbaros, invadieron Boecia, Macedonia y Grecia. Después de algunas dificultades, el Imperio Romano logra que los invasores retrocedan, permitiéndoles establecer asentamientos humanos en Dacia, Panonia y pequeños territorios de Italia. Posteriormente emprendió una última campaña en donde aplastó a los invasores y anexionó al imperio los territorios de Marcomania y Sarmatia. En el año 166, Marco Aurelio nombra a su hijo Cómodo con el título de César y en el 177 comienzan a gobernar juntos. El 17 de marzo del año 180 después de Cristo, el emperador muere dejando como sucesor único a Cómodo, rompiéndose con esto la serie de emperadores adoptivos y vuelve a ponerse al frente del gobierno un heredero consanguíneo del monarca. Cómodo gobernó del año 180 al 192 después de Cristo. Ya desde el reinado de su padre se habían suscitado una serie de conflictos graves en el imperio, sobre todo los intentos de invasión por parte de los pueblos bárbaros, por lo que Cómodo recibe un imperio en constante conflicto militar. Además, la forma en que se llevó a cabo la sucesión hizo que muy pronto se entrara en conflictos políticos. El emperador Cómodo
no era bien visto por las élites ni los senadores. Los historiadores de la época afirmaban que el emperador no reinaba para sus súbditos, lo catalogaban como un gobernante caprichoso y arrogante. Esto hizo que el monarca comenzara a buscar aceptación en el ejército y en las clases populares. Aplica la fórmula infalible de agasajar a los ciudadanos con excéntricos juegos de gladiadores y muestras de generosidad. Para solventar los gastos que conllevan las acciones populistas, Cómodo impuso nuevos impuestos a los senadores y a las clases altas. Con esto se da la separación política definitiva entre el gobernante y el Senado. En el año 182, el emperador fue víctima de una conspiración organizada por Lucila, su hermana mayor. Dos senadores allegados a Lucila trataron de asesinarlo sin éxito. Fueron atrapados por la guardia personal de Cómodo, fueron ejecutados y Lucila fue exiliada a la isla de Capri. Como había pasado con otros emperadores, el hecho de separarse políticamente del Senado hizo que el gobierno de Cómodo se tornara desorganizado. Debido a la paranoia por las frecuentes conspiraciones, el emperador se vuelve desconfiado y tirano. No disimulaba su animadversión por los senadores y en los discursos públicos se expresaba muy mal de esa institución. Es probable que sintiera simpatía por las formas de gobierno en Oriente y es probable también que en el fondo él quisiera emular a ese tipo de gobernantes, es decir, albergaba la idea de convertirse en una especie de rey o monarca supremo. Ya sea por fastidiar al Senado o porque realmente así lo creía, en los discursos se refería a sí mismo como un dios. Mandó construir estatuas que lo retrataban como Hércules y se hacía llamar hijo de Júpiter, el dios supremo del panteón de los romanos. Con el paso del tiempo, se volvió megalómano y externaba su propósito de reconstruir el imperio a su imagen, ideas y semejanza. El emperador estaba llegando a extremos insospechados. Llevó a cabo ejecuciones masivas por la simple sospecha de conspiración. Se dice que acostumbraba a vestirse de gladiador y disparar flechas al público asistente a los coliseos. Pedía luchar, pero regularmente le ponían de adversario algún gladiador lisiado o herido. Finalmente, en el año 192, fue víctima de una conspiración en donde primero intentaron envenenarlo y al no tener éxito, un liberto de nombre Narciso lo estranguló mientras se bañaba. Cómodo muere el 31 de diciembre del año 192 y un día después el Senado lo declara enemigo público de Roma. Ponen como sucesor a un senador y militar de nombre Pertinax. Con la muerte del emperador, estaría llegando a su final la dinastía Antonina o Ulpio Aelia y estaría comenzando un periodo de desestabilidad política en donde se desataría nuevamente una serie de guerras civiles para disputarse el trono. Tras el asesinato de Pertinax en el 193, un destacado militar de nombre Septimio Severo es proclamado emperador, pero sería hasta el año 197 que después de eliminar a sus rivales aspirantes al trono, se hace del poder absoluto y comienza la dinastía severa, de la que hablaremos en el próximo video.